continuación va a hablar Inmaculada Carrasco. Ella es profesora de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, es arqueóloga desde hace bastantes años y también especialista en temas de exhumación de fosas de la guerra civil y de la posguerra. Y además de eso, en la actualidad, después de una licitación que ganamos hace ya un año, ¿no?, aproximadamente, está actualizando el mapa de fosas de Andalucía, ¿no?, que es una labor que había que hacer porque desde la última actualización que se hizo hasta ahora han aparecido nuevos datos que ella está incorporando y que contaremos con recursos para el trabajo venidero si los avatares políticos nos lo permiten. Hay gente que es pesimista, yo soy optimista, todavía creo que puede haber cambios y así prefiero seguir pensándolo, ¿no? Significativos no sé, pero bueno, ahí estamos, adelante Andalucía, no digo nada. En fin, os dejo con ella y con su presentación. Gracias. Buenos días, buenas tardes ya y muchas gracias por invitarme a esta jornada. Y bueno, Paco me dijo, tú tienes que hablar de las exhumaciones de fosas en Andalucía. Así que yo vengo a hablar sobre exhumaciones de fosas, pero no solamente sobre las exhumaciones de fosas de la época científicas, como las conocemos ahora, sino de otros procesos de exhumaciones y de recuperación de cadáveres que ha habido prácticamente desde que comenzó, desde el golpe de Estado, desde que comenzó la guerra. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que el golpe de Estado y la guerra y la represión posterior no se produce en todas las provincias andaluzas de la misma manera, ni al mismo tiempo, ni desde luego con la misma intensidad. Hay muchas diferencias entre Andalucía occidental y Granada y esa otra Andalucía oriental como Almería, aquí traemos dos imágenes de cómo se está desarrollando esa represión. Una es prácticamente del 20 de julio en Sevilla, en la calle Rodrigo de Triana, ya con los cadáveres en la calle, y la otra es de la desbandada. Por eso decimos que no toda la represión se produce al mismo tiempo en toda Andalucía, ni tampoco con la misma intensidad. También para aproximarnos al proceso de exhumaciones de fosas en Andalucía tenemos que tener en cuenta también las cifras. Y las cifras nos hablan, por ejemplo, las cifras de la violencia republicana, las tenemos bien definidas, como ha dicho Rafa Gil antes en la causa general. Todas las cifras han sido revisadas normalmente a la baja por diferentes investigadores, sobre todo para quitar a lo mejor nombres duplicados y nombres que aparecían en varias provincias y demás, quedando el total pues en poco más de 8.000 víctimas. Si tenemos en cuenta las cifras que nos ofrece los distintos mapas de fosas que tenemos en Andalucía, pues estamos hablando de unas cifras totales de más de 45.000 si hablamos del último mapa de fosas y más de 56.000 si hablamos de más de 55.000 si hablamos de las últimas revisiones que estamos llevando a cabo. Para contabilizar las víctimas, para contabilizar las fosas y para contabilizar las localizaciones de las fosas, contamos en primer lugar con el primer mapa de fosas. Esta es una imagen del primer mapa de fosas que se hizo público en el año 2010 y que hasta hace relativamente muy poquito tiempo ha estado colgado en la página de todos los nombres. Ahora ya no está, no funciona la página, pero hasta hace muy poquito tiempo ha estado en esa página. Después tenemos el mapa de fosas, el último mapa de fosas que tenemos en Andalucía del año 2018, que es el que cuantifica el número de fosas en 708 y en más de 45.000 las víctimas. Y bueno, hablando de los cambios que se están produciendo y los que están por venir, aquí están los créditos de la página web de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, que es donde está comisionada por la memoria, por la concordia, que diga, y te especifica aquí ya en los créditos
información sobre las fosas comunes en las que se enterraron fallecidos en la Guerra Civil en Andalucía. Creo que Paco y yo, que somos arqueólogos, y aquí seguro que habrá alguno más, nunca hemos encontrado en una fosa a alguien enterrado, sino a alguien arrojado a una fosa. Pero bueno, esto parece que son los cambios que se están produciendo actualmente en la Junta de Andalucía. Y bueno, esta es la revisión que hicimos nosotros en el año 2020. Esto es el proceso que estamos llevando a cabo ahora mismo, es el mapa que estamos actualizando, y de las 708 que había en 2018, ahora ya contamos con 931 fosas que albergan 55.681 víctimas que están en 403 municipios de toda Andalucía. Para la búsqueda de las fosas, pues contamos con muchísima información de diversa procedencia. Tenemos, por ejemplo, fosas señalizadas. Aquí traemos algunos ejemplos. Esta me parece a mí que es de Moclín, ¿no? Sí, de Moclín en Granada, que estaba señalizada a través de un almendro que plantaron sus propios familiares. Después tenemos aportaciones familiares y testimonios orales, documentación archivística, revisiones gráficas y bibliográficas, las prospecciones arqueológicas, sean o no con detectores de metales o prospecciones geofísicas o geomagnéticas. Y también una serie de hallazgos casuales, de sondeos de comprobación, y también hemos revisado algunas actividades arqueológicas regladas. Esta, por ejemplo, de un proyecto de investigación que se llevó a cabo en el año 1980 en un yacimiento muy conocido para los arqueólogos clásicos, como es Ategua, en la provincia de Córdoba, y donde salieron además algunas víctimas también. El estudio este que estamos haciendo en la actualidad, pues nos pueden dar un montón de información y un montón de datos sobre las fosas. Sobre la cronología de las fosas, por ejemplo, tenemos que la mayor parte de ellas están en una fase, la fase que los historiadores llaman el de terror caliente, o sea, desde julio del 36 hasta prácticamente febrero del 37, y a esa fase cronológica pertenece pues prácticamente el 78% de las fosas que hay en Andalucía. Una segunda fase es la propiamente de la guerra, del desarrollo de la guerra, que es la fase de 1938 y 39, y después, a partir de 1940, pues ya son las fosas propias de la represión y las fosas propias de las condenas a muerte de los distintos tribunales. Sobre la ubicación de las fosas también podemos sacar datos concluyentes sobre la ubicación de las fosas, y la mayor parte de ellas, como vemos en los porcentajes, pues se corresponden con cementerios, bien en el cementerio católico, bien en los cementerios civiles de estos recintos cementeriales, bien en los alrededores, junto a las tapias de esos cementerios. Y después también tenemos otra serie de fosas que se sitúan en cunetas o bien también en parajes, como la mayor parte de los que ha excavado, por ejemplo, Paco. Después, sobre la tipología de la fosa, es cierto que no todas son fosas colectivas, son la mayoría, pero no son todas fosas colectivas, sino que también se utilizan algunos nichos, por ejemplo, hay sepulturas individuales, sepulturas familiares, hay también estructuras reutilizadas. Tenemos un ejemplo que en Écija, en la provincia de Sevilla, una de las fosas está en un silo romano, por ejemplo. También tenemos en canteras, en hornos, este tipo de cosas, este tipo de sitios, quiero decir. Y después, sobre el número de fosas, pues quizás la que más número de fosas tenga por provincia es precisamente Córdoba, precisamente porque Córdoba tiene muchas fosas individuales y muchas fosas con pocas víctimas.
pero después también tenemos Granada con un altísimo porcentaje y, por supuesto, también Sevilla o Cádiz. En cuanto al número de localizaciones, es Sevilla la que mayor número de localidades tiene con fosas. Creo que más del 80% de las localidades de la provincia tienen fosas de la represión. Y después, con respecto al número de víctimas, también es Sevilla, lógicamente, la que tiene un mayor número. ¿Ahora? ¿No se escucha bien? Bueno, no me salte el ojo. Gracias. Y pasamos ahora ya a cuáles son los diferentes procesos de sumaciones de fosa que hemos estudiado en Andalucía. Este quesito es muy representativo porque nos da una idea de lo que queda por hacer. La marca azul son las fosas intervenidas desde el año 2003, o sea, desde que comienzan las intervenciones científicas en fosas. Las fosas intervenidas durante el primer periodo democrático de 1975 a 2003, pues prácticamente se están actuando en 76 fosas, mientras que las fosas intervenidas durante el franquismo, durante la propia guerra y durante el franquismo hasta 1975 suman un total de 28 fosas. Pero claro, tenemos un total de más de 600 fosas que aún no han sido intervenidas. Después, con respecto a las intervenciones en fosas, aquí tenemos un cuadro, resumen, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de cuántas víctimas se exhuman o se recuperan o se destruyen, cuántas fosas se intervienen y en cuántas localidades, en cada una de esas fases que hemos dicho. La primera fase sobre el franquismo, sobre la guerra civil y el franquismo hasta 1975, una segunda fase sobre el primer periodo democrático y ya una tercera fase sobre las intervenciones en fosas ya con metodología arqueológica científica. Aquí tenemos la distribución de las fosas exhumadas en cada una de las fases por número de víctimas recuperadas consignadas por provincia. Tenemos, por ejemplo, el pico que vemos aquí en morado, en Málaga, corresponde sobre todo a los cuerpos recuperados de las intervenciones arqueológicas realizadas en el propio cementerio de Málaga. Pero después tenemos aquí un pico rojo en Sevilla, correspondiente a una serie de fosas que se abren a partir de 1980, a partir de 1982, para recuperar los cuerpos. O sea, los cuerpos no se están exhumando con una metodología científica, pero sí se están recuperando los cuerpos. Y estamos hablando, por ejemplo, de los casi 1000 cuerpos que se recuperan en una fosa en Constantina, en Sevilla, o los casi 300 que se recuperan en otra fosa, en una serie de sepulturas en Écija, por ejemplo. Después tenemos aquí la distribución de las fosas exhumadas en cada una de las fases por número de fosas consignadas y por números de fosas donde más se ha actuado quizás haya sido en Cádiz. Tenemos aquí el pico de Cádiz, por ejemplo, porque es donde la Diputación de Cádiz y demás ha actuado en muchísimas localidades de la propia provincia. Y después tenemos la distribución de las fosas exhumadas por número de localidades consignadas por provincia. De nuevo son Sevilla, Córdoba y Cádiz, Granada en este caso también, las que donde más se ha actuado por localidades. Aquí tenemos un mapa de Andalucía con las fosas exhumadas en 1936-1975. Cuando hablamos de estas fosas exhumadas, no solamente estamos hablando de cuerpos recuperados, porque sí es cierto que en muy poquitos casos hay compañeras que pueden recuperar los cuerpos de su marido o madres que pueden recuperar a sus hijos por la bonomía, quizá, de algún alcalde que permitió, en un momento determinado de los años 40, permitió que algún familiar pudiese recuperar
pudiese recuperar los cuerpos de las víctimas. Pero también en este cuadro también están entrando, por ejemplo, aquí tenemos Tarifa. Se recupera una fosa en Tarifa, bueno, se abre una fosa en Tarifa con 90 víctimas y esa fosa la abre ¿cómo se llama? Los trabajadores forzosos que están haciendo los búnkers de la línea del campo de Gibraltar. Recuperan más de 90 cuerpos y los queman en el propio cementerio, por orden de la autoridad militar. Y esos son algunos de los ejemplos que podemos recoger de las fosas que se recuperan. Estamos hablando también del Pozo de la Lagarta en Taberna, de los cuerpos recuperados y trasladados, como bien ha dicho Rafa Gil. Aquí tenemos cómo se les permite a los ganadores de la guerra, se les permite recuperar los cuerpos de sus familiares y no solamente eso, sino santificar el espacio a donde fueron arrojados. Arriba tenemos una imagen del Pozo de la Lagarta con un monumento y una cruz. La imagen de abajo es otro monumento a las víctimas del Pozo de la Lagarta, que está abajo está como a 600 metros del Pozo de la Lagarta, y aquí todavía hoy se dice misa a las víctimas. Todavía van en autobuses para decirle misa a las víctimas. La última que conozco es la de 2018 y ya después vino la pandemia, con lo cual no sé si se ha seguido celebrando misa en la Rambla, que es donde está puesto este segundo monumento a las víctimas de Taberna. Pero también se contabilizan en esta fase de 1936 a 1975, todas aquellas fosas que se abren para trasladar los cuerpos al Valle de los Caídos. Y tenemos ejemplos en el cementerio de Sevilla, en el cementerio de Córdoba, en el cementerio de Málaga. Y aquí traemos un ejemplo que es poco conocido quizá, que es los 10 cuerpos exhumados de 2 fosas en la localidad de Benarrabá, en Málaga también. Después, las intervenciones en fosas desde el año 1975 hasta 2003, que es cuando empiezan las exhumaciones científicas, pues en todos los casos se trata siempre de recuperar los cuerpos de las víctimas, no de exhumarlos con criterios científicos, sino solamente de sacarlos de las fosas donde están. Ese ejemplo lo tenemos, por ejemplo, aquí, esta es de febrero del 81, quizá una de las primeras que se hacen en época democrática, que es la de los cuerpos recuperados en un paraje de la Cruz Blanca, en Jimena de la Frontera, y tenemos también los cuerpos recuperados y guardados en bolsa dentro de un mausoleo en el cementerio municipal de Écija. Este proyecto lo estamos ejecutando ahora mismo. Supongo yo que Inma López, que viene esta tarde, lo mismo os habla un poco más del proceso de estudio que estamos llevando a cabo en el mausoleo de Écija para reconocer a las víctimas, buscando las huellas de la violencia en los restos óseos recuperados durante esos trabajos desarrollados en el año 81 y 82. Y después, por último, tenemos las intervenciones en fosa realizadas. Este es el mapa, no es el mapa actualizado, es el mapa de las intervenciones realizadas desde el año 2003 a 2019. Ahora ya estamos actualizando para incorporar todas aquellas intervenciones en fosas que se han hecho desde el año 2020, sobre todo gracias a las subvenciones que han llegado desde el propio Ministerio. Y os traigo algunos ejemplos, como esta de una de las fosas del cementerio de San Rafael en Málaga, o una jornada de puertas abiertas en la fosa de El Baldío en Alcalá del Valle. Este es el mapa con la localización de todas las fosas que conocemos hasta ahora, a falta de esta última actualización que estamos realizando en la actualidad, y podemos extraer
varias conclusiones sobre la distribución de las fosas, por ejemplo, con el número de víctimas, el número de municipios y el número de localizaciones. Tenemos también ese estudio arqueológico y antropológico nos ha permitido también reconocer la diversidad de la represión en cuanto a que puede haber enterramientos múltiples, enterramientos colectivos, enterramientos individuales, y aquí traemos algunos casos. Podemos encontrarnos en esos trabajos arqueológicos tanto inhumaciones como incineraciones. Este es el caso de una de ellas en La Campana, en Sevilla, donde localizamos una incineración con más de 130 cuerpos quemados. Después también tenemos una serie de localizaciones que no lo podemos llamar ni siquiera fosa, porque no se contabilizan siquiera como fosa, porque tenemos cuerpos que fueron dejados a la intemperie, o cuerpos que fueron dejados en el suelo del cementerio y después cubiertos con 4 piedras o con 2 paladas de tierra. Tenemos también depósitos primarios como los que vemos normalmente, pero también hemos encontrado depósitos secundarios. Y por último, la diversidad de la represión también podemos contabilizar las fosas de mujeres. En Andalucía se contabilizan al menos 4 fosas de mujeres. Una quinta fosa de Facinas en Tarifa ya fue sumada en los años 80, también con 4 mujeres, de las cuales se recuperaron 3. Pero sí que tenemos 4 fosas de mujeres en Andalucía, 2 de ellas recuperadas, una de ellas la de Grazalema y la de las 17 Rosas de Guillena, y otras 2 buscadas y no encontradas, como son las del cementerio de la Puebla de Guzmán o las muchachas del Aguaucho en Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Y bueno, aquí traigo por último una imagen con la localización de la fosa no intervenida, con lo cual tenemos una visión general del trabajo que queda por hacer. Y hasta aquí, ahora ya pasa mi compañero Francisco Carrión a hablar. Si tienes el... Sí, hay que meter el pendrive. Espérate. Ya me conocéis, no me voy a presentar a mí mismo. He decidido que bueno, después de la intervención de Isma, pues la verdad es que yo he querido centrarme en 3 momentos, en 3 fosas diferentes, cada una de ellas por un motivo. Digamos que la primera cosa a la que ya ha hecho referencia Rafa Gil es la represión fascista ejercida en Granada, ¿no?, a inicio del golpe de Estado por las tropas sublevadas a la República, pues, como ha comentado antes Rafa, causó bastantes víctimas muy rápidamente en la ciudad de Granada. Entre ellas, nuestro querido rector Salvador Vila, como sabéis, discípulo de Miquel de Unamuno, que estando en Salamanca pasando el verano precisamente con Unamuno, es detenido, trasladado a Granada y posteriormente fusilado, no fusilado, como ya veremos, ¿no?, sino ejecutado en el barranco de Biznar. Y junto a él, a otra persona que, amiga de su familia, de su mujer, y que vivía con ellos aquí en Granada, era Greta Alder, una judía que había huido de la Alemania nazi, que por desgracia también es ejecutada en el mismo barranco de Biznar. Esta imagen de Greta Alder junto a Salvador y su mujer. Voy a pasar un poco, ¿no?, de las imágenes que ya había puesto mi compañera con los mapas de distribución, y voy a empezar por el primero de los digamos, cosas que yo considero interesantes explicar aquí. Y empiezo preguntándome, ¿dónde están los restos de Federico García Lorca, Dioscoro Galindo, Francisco Galadí y Juan Argolla? Porque eso es una pregunta que muchas veces nos hacen cada vez que estamos interviniendo una fosa aquí en Granada, ¿no?, y especialmente en el barranco de Biznar.
Bueno, más o menos para que se sitúen, para los que son de fuera, el Barranco de Biznar está prácticamente en el Parque Natural de la Sierra de Huétor, a muy pocos kilómetros de la ciudad. Esta foto de aquí, que con esta mancha en roja, marca lo que es el parque que construyó la Diputación Provincial de Granada, siguiendo las indicaciones de hispanistas especializados, donde llegaron a afirmar que el lugar de enterramiento justamente estaba en ese paraje, en ese lugar muy próximo a la fuente de Ainadamar, ¿no? Una fuente histórica de Granada que surtió en la Granada romana y medieval de agua a la ciudad, ¿no? Y había que hacerse una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué había que localizar la fosa donde presuntamente estaban enterrados Galadí, Galindo, García Lorca, etcétera, etcétera, en el parque de Alfacar? ¿Cuáles eran las fuentes de información con la que se contaban? Pues la fuente de información, digamos, contrastada, también entre comillas, era Agustín Penón, Ian Gibson, le sobra la M, es con N, no le he corregido, Ian Gibson, Eduardo Castro, etcétera. Agustín Penón fue el primer investigador que quiso saber en los años 50 en Granada dónde se encontraban los restos del poeta. Y para ello, bueno, Agustín Penón venía de Estados Unidos, los años 50 la economía española, como podéis imaginar, estaba por los suelos, no había dinero o no había ni siquiera una vida en las ciudades. La gente del campo más o menos podía sobrevivir, ¿no? Aquellos que tenían tierras para cultivar, pero en las ciudades se pasaba realmente fatiga. Y Agustín Penón contactó con un camarero del bar Celuán, que era un bar típico de Granada, en la calle San Juan de Dios, conocido como Manuel Castilla, apodado Manolillo el Comunista, que él le dijo a Agustín Penón siempre, por una cuestión económica, Agustín Penón venía con dólares, que en aquella época era aquí un dinerito, ¿no? Y que él sabía que él había estado presente primero en el fusilamiento de García Lorca y de las otras personas, y que además sabía dónde estaba enterrado. De tal manera que convenció a Agustín Penón a llevarlo al paraje. Cuando digo al paraje me refiero a una amplia área, y desde la fuente de Ainadamar, marcando con el dedo hacia un olivo que hoy en día está dentro del Parque García Lorca, señala ese lugar como lugar de enterramiento de Lorca. Pero ni Manuel Castilla estuvo en el fusilamiento y aún mucho menos en el entierro. Él recibe una información y esa información le saca partido económico. Vale. Además hay que incidir que en esa época toda la zona de Alfacar y Biznar está rodeada de una alambrada de púas y controlada y vigilada por la Guardia Civil para que nadie pudiera tener acceso a ese lugar en particular, por razones obvias, porque la inmensa mayoría de las fosas estaban allí situadas. Una vez que Agustín Penón se marcha o vuelve a Estados Unidos amargado de su estancia en Granada por cómo era la ciudad en esos años, él acaba suicidado, ¿no? Se suicida, y él se había llevado una gran maleta con documentación hacia Estados Unidos que recoge otra persona, Marta Osorio, y que después hereda un personaje, yo lo llamo así, un personaje que se llama Ian Gibson. Ian Gibson está el personaje que recoge el mismo testimonio de Agustín Penón e insiste con esa comisión, ¿no?, de especialistas en que el poeta está enterrado en un olivo que hay dentro del actual Parque Federico García Lorca, en Alfacar. También había otras fuentes, ¿no?, que no contrastadas, como Eduardo Molina. Eduardo Molina fue, ante todo, fue un falangista, director del diario Patria, que como saben era el diario de la prensa del movimiento en aquellos años, y que él tuvo acceso más que nadie a determinados archivos de que en aquellos años o en aquellos tiempos no se podían consultar. Fruto de su trabajo,
es la publicación de un libro, una vez que él ya ha muerto, por parte de su hijo, y en el que da una serie de listados de personas que fueron asesinadas en un intento de exculpar a la Falange del asesinato de Lorca y adjudicárselo a la CEDA, que era la otra organización de extrema derecha de origen cristiano que había en Granada, ¿no? Después había otras fuentes de escasa o ninguna credibilidad que formaba parte del imaginario colectivo, que si no había muerto y lo habían recogido unas monjas y del disparo se había quedado medio tonto o 10.000 otras cosas que no tienen ningún tipo de comprobación científica. Bueno, pues llega un momento en que ante la insistencia, ojo, no de la familia García Lorca, que siempre se negó a buscar los restos de su familiar, como decían aquellos de Lelutier, ellos sabrán. Sí es verdad que Nieves Galindo, nieta de Dioscoro Galindo, el maestro cojo que fue fusilado junto a los dos banderilleros y Federico García Lorca, eleva a la Junta de Andalucía una petición para que sean recuperados los cuerpos tanto de Dioscoro como de Galadí y del otro banderillero, ¿no? En ese momento la competencia no es como ahora, que está en la Consejería de Cultura, sino que estaba en la Consejería de Justicia. Begoña Álvarez era la consejera de Justicia en aquel momento y nos hace firmar a la Asociación Granadina de Memoria Histórica y a la Universidad de Granada un documento de confidencialidad por la presión de la familia García Lorca para la exhumación en lo que hoy es el Parque de Federico García Lorca. ¿Y cómo actuamos los arqueólogos? Pues los arqueólogos actuamos con métodos científicos y no en base, en este caso, los únicos informes que teníamos eran aquellos que habían dado o Agustín Penón o Ian Gibson a través de un falso testimonio que había dado Manuel Castilla y que aseguraba que estaba en aquel lugar. Pues ¿cómo actuamos? Pues con metodología científica. Lo primero que hicimos pues fue tener unas coordenadas exactas del lugar mediante diferenciales terrestres GPS, mediante prospección geofísica con un radar de suelo y además, en este caso, por la trascendencia que tenía el hecho de que pudiera estar Federico aquí enterrado, la Consejería de Justicia nos obligó a cerrar el parque, tanto a la prensa como a la gente de fuera que no estuviera autorizada con su DNI para pasar al lugar, incluido el propio Ian Gibson y muchos de los hispanistas que aparecieron en ese momento por allí y con guardia de seguridad privada durante 24 horas, durante todo el tiempo que se intervino allí. A partir de esta prospección geofísica, lo que hicimos fue, además de la prospección con radar, una prospección eléctrica para determinar la naturaleza del continente, ¿no?, de la roca. De tal manera que mediante una serie de perfiles eléctricos hechos con tomografía eléctrica podíamos ver qué tipo de materiales geológicos, conglomerados, esquistos, bloques erráticos que vienen de la sierra, que han caído en lo que conocemos como un derby flow, o sea, hacia una caída brusca de elementos desde la montaña y que han caído hacia ese llano, o más material de conglomerado. Pues a partir de ahí planificamos la excavación arqueológica, tal como lo hacemos. Este sería, yo no lo veo aquí, si se ve bien, uno de los sondeos antes de excavar, durante el proceso de excavación, hasta llegar a la roca que ya habíamos determinado en la prospección geofísica. Resultado de estos sondeos, 0 indicios sobre la presencia de alguna fosa en Granada. Tan solo algunos alcorques, no sé si alcorques serían unos agujeros excavados, ¿no?, en la roca, que probablemente contenían o estaban planificados para un viñedo de época antigua, ¿no? O bien el trazado de cableado y de electricidad del parque y también del riego del mismo, ¿no?, a través de, no sé si están viendo estas perforaciones, ¿no?, en las rocas, que es por donde pasaban tanto los tubos de agua como el cableado eléctrico. Otro de los sondeos, básicamente con los mismos resultados,
Y en este de aquí, si están viendo, antes de comenzar la excavación, este es un monolito diciendo que aquí está Federico García Lorca, justamente en este sitio que los especialistas hispanistas en ese momento colocaron. Bueno, pues se hizo una excavación arqueológica sistemática donde aparecieron numerosos más alcorques, obras de infraestructura del parque y ni un solo indicio, es decir, ni un solo indicio, decimos, con que hubiéramos encontrado un solo resto óseo humano, ya tendríamos un indicio de algo. Pero es que ni siquiera eso, ni un solo indicio de resto óseo humano. Y bueno, y también está el famoso olivo de Ian Gibson, donde insistió con mucha energía que por qué no se excavaba ahí, porque ahí él sabía, según lo que le habían dicho Manuel Castilla y otros, que se encontraba Federico. Bueno, pues esto es el olivo, aquí está viendo el tronco, y esto es previo, el sondeo previo a la excavación. Y la excavación. Como veis, las raíces apoyadas directamente sobre la roca, ni un solo indicio de nada. Pero siempre en esta materia hay oportunistas, chan, tata, chan, ¿no? Por decirlo así. Aparece publicado en el diario Ideal la primera imagen de la fosa. Hay un señor que se llama Luis Avial, os sonará también, que es un oportunista, ¿no?, de todos estos elementos, que con nocturnidad, alevosía, se presentó dentro del recinto del Parque García Lorca con su radar y después de estar allí 2 horas exclusivamente, al día siguiente el Grupo Vocento, el periódico Ideal, ABC, publica la primera imagen de la fosa. Además con la desfachatez de que en esta imagen, a ver, coloca la posición de cómo están los 5 individuos. Y nada, ahí se queda, esa es su supuesta exploración. Nosotros, nuestra, digamos, exploración geofísica, yo soy miembro del Instituto Andaluz de Geofísica de nuestra universidad, duró 5 días haciendo radar y haciendo prospección eléctrica. Él en 2 horas llegó a publicar esto, ¿no? Pero en una entrevista posterior, cuando ya los indicios estaban claros, dice: no tengo la menor idea de dónde está Lorca, si está en la Huerta de San Vicente, si está al lado del Olivo. Es decir, que el hombre finalmente, claro, después de una denuncia que le puso la Consejería de Justicia por su intervención no autorizada, que creo que pagó 300 euros, que se quedaron cortos. Yo, si llego a ser de la Administración, le hubiera puesto algo más de cero, ¿no? Porque no hay derecho, ¿no?, a manipular la historia de esta manera. Y Luis Avial es un especialista en esto, ¿no? Bueno, he puesto esto, lo he querido hacer porque además de científicos hay gente que se dedica a comerciar con estos datos. Esta información no le salieron gratis al Granada Hoy, al Granada Hoy o al Ideal o al Grupo Vocento. Allí hubo un dinerito de por medio. Y este es el personaje, ¿no? El personaje con nocturnidad y alevosía, que se va al lado de donde efectivamente está ese monolito de los que después excavamos y donde dijo que esto seríamos nosotros, nuestro equipo de trabajo, y por eso siempre decimos, saquen ustedes sus conclusiones, ¿no?, de este personaje que llegó a decir en esos momentos, pues... Y ya para el colmo de los colmos, de los colmos, de los colmos de todos los colmos del mundo mundial, Ian Gibson, empeñado y empecinado en que Federico estaba en el olivo, debajo del olivo, que ya la habíamos excavado. Y sacó una publicación muy divertida, ¿eh? Yo me la he leído porque además, digamos que formo parte del contenido de ese libro que se llama Crónica de un despropósito. En realidad se trata de crónica de un gran cabreo de Ian Gibson porque no se han localizado los restos de Federico en el sitio en el que él decía. Al día de la fecha dicen que los arqueólogos no supimos buscar. O sea, que los arqueólogos, pues como algo así que éramos como, pues yo qué sé, como, pues no sé, aficionados, ¿no? Como muchos que hay
en el Reino Unido, ¿no? Que se llaman arqueólogos porque tienen un detector y buscan y encima el Estado le paga. Pero claro, él es un hispanista, él no conoce la disciplina arqueológica, no conoce la ciencia arqueológica y es tal su ego, o era tal su ego, en este caso, que bueno, pues escribió este libro un poco yo creo que para desahogarse y decirle algo así que los arqueólogos no sabemos nada de nada, que él sí sabe. Bien, bueno, hecho esta pequeña presentación sobre el barranco de Vizna y sobre Federico, porque siempre y cada vez que hemos presentado un proyecto del lugar, ya sea de Vizna o de Alfacar, lo primero que te pregunta un periodista es si estamos buscando los restos de Federico. Y no es así. Estamos buscando los restos de cientos de personas que están enterradas ilegalmente, ejecutadas y enterradas ilegalmente en el barranco de Vizna o en parajes muy próximos a ellos. Lo primero de todo, como siempre, ¿quién son realmente los protagonistas? Y los protagonistas no dejan de ser otros que los familiares. Nosotros solamente somos la herramienta que van a utilizar estos familiares para localizar a sus seres queridos. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es la arqueología y es buscar los restos del pasado, bien sean de hace 80 años que de 50.000 años, nos da igual, porque la metodología es exactamente la misma. Pero realmente los protagonistas son estos familiares que llevan esperando tantos años, ¿no? Tantos, que para ellos, y esta foto es de 2021, previamente, antes de comenzar los trabajos en el barranco, que nos reunimos con ellos, y aunque no se ve bien, aquí hay un listado de familiares facilitado por la Asociación Granadina de Memoria Histórica, pero también hemos querido ponerlo en esta ocasión cara a las personas, ¿no? Son todas fotografías que han ido recopilando en la asociación de todas esas personas que están enterradas, y no son todas, son una parte de ellas, no tenemos fotografías de todo. Entre ellos aquí tenéis a Salvador Vila, nuestro querido rector, a gente joven o más mayor, a todos ellos de una forma o de otra es la primera vez que queremos ponerle cara para que veáis qué tipo de personas eran, ¿no? ¿Cómo era el lugar, el barranco de Vizna en esos años? Pues no es como hoy. Hoy en día es un lugar muy arbolado, con pinos que se plantaron a finales de los años 40, comienzos de los 50, cuando aquello realmente era un secanal. Esta imagen que nos la proporcionan otro hispanista, Claude Cuffon, nos habla de cómo era el paraje. Pues era un secanal auténtico, lleno de vegetación esteparia, fundamentalmente de esparto, vegetación esteparia en términos generales. Hoy en día es un auténtico bosque de pino repoblado con una doble intención. Una, la de mimetizar el lugar donde están realmente las fosas, y otra, la política de replantación del Icona de aquellos años, de repoblar aquellas sierras que estaban. Pero en este caso, y particularmente, no solamente en el barranco, sino en la localidad vecina de Alfacar, están plantados precisamente para mimetizar, para ocultar aún más dónde están esas fosas. Este sigue siendo el mismo paraje, por este camino subimos todos los días nosotros, e incluso este es el señor Claude Cuffon, a la bajada del propio barranco, y donde ya hizo una indicación también de Federico. Pues Federico está ahí, en el mismo barranco, pero ya veremos que eso no es tampoco verdad. Bueno, pues aquí estáis viendo esta imagen, cómo este barranco que hoy en día tiene esta vegetación, una de las fosas en las que hemos hecho pues una serie de prospecciones previas, como utilizamos en arqueología. Son prospecciones no invasivas, prospecciones geofísicas, en este caso con una tomografía eléctrica sobre este lugar. Aquí estáis viendo en este otro, bueno, lo pongo a continuación, son 3 perfiles eléctricos que nos muestran las anomalías del subsuelo para poder orientarnos a la hora de localizar la fosa. Estas anomalías que aparecen marcadas aquí, con estos colores naranja y demás, nos hablan precisamente de un lugar que tiene al menos 9 fosas y de las que hemos excavado hasta el momento 2 de ellas. Todavía quedan 9 pendientes.
En lo que es el propio barranco en sí, que es esta parte de aquí, la otra fosa o el otro grupo de fosas está por aquí encima. Aquí es donde tradicionalmente siempre se había dicho que estaba la mayor fosa del barranco, ¿no? De hecho, había una cruz de piedra grande donde todos los veranos, el 14 de agosto, si no recuerdo mal la fecha, o 17 de agosto, acudían a hacer un homenaje los familiares a las víctimas y, como no, también al propio Federico García Lorca. De hecho, el año pasado también estuvimos, ¿no?, con ellos, y esa gran cruz de piedra pues desapareció con nuestro proceso de excavación. Y en este lugar ya aparecen, aquí lo estáis viendo, una primera fosa en el que había 6 individuos, que ahora veréis, y después tuvimos que ampliar el sondeo siguiendo esta zanja donde había 12 individuos más. Y en el proceso de excavación aparece una interfacie, como así la denominamos, con este color así en marrón, donde apareció ya el resto de un cráneo, que ya no dio tiempo a excavar esa campaña y que ya en esta hora veréis la fosa de la que se trata. Proceso de excavación de esta zanja, donde ya se aprecian cómo están colocados y situados los individuos. Es una zanja realmente, y que generalmente, si no recuerdo mal, la excavaban masones que vivían en un lugar al que previamente eran llevados estas personas, que se llama, lo diré, la colonia, que era una colonia infantil, donde los niños pasaban el veraneo allí y que fue utilizada como lugar de represión previo al asesinato de estas personas. El proceso de excavación y sobre todo de individualización. ¿Qué es lo que diferencia lo que decía antes mi compañera, ¿no?, de las excavaciones que se hicieron antes de los métodos científicos? Pues que con metodología científica somos capaces de individualizar cada uno de los restos, y eso es muy importante, tan importante que tiene que ver con su posterior identificación, bien sea vía genética o bien mediante otra metodología. Pero imaginaros las primeras excavaciones que se hacen con mucho voluntarismo, en el que ese voluntarismo no se le quita, esas ganas, ¿no?, de sumar son loables, pero con muy poco o escasos resultados científicos a la hora de la identificación, porque aparecían restos mezclados de uno y de otro, porque no estaban ordenados en el terreno como aquí, no, están tirados conforme están siendo ejecutados. En Biznar no hubo fusilamiento. Fusilamiento hubo en otros sitios, como después otras fosas que veremos. Aquí fueron ejecutados con disparos literalmente en la cabeza, bien con pistolas de 9 milímetros, bien con un fusil Mauser del calibre 7,53, armamento típico que tenía la Guardia Civil o la Guardia de Asalto o los propios militares y falangistas, ¿no? O sea, ejecuciones muy similares a los que años después, los nazis realizaron en los campos de exterminio con las poblaciones de judíos e intelectuales o disidentes. De la misma manera, no hubo fusilamiento. Además de eso, como todo proceso arqueológico, lo que denominamos nosotros cultura material, es decir, todos los artefactos que aparecen asociados a los individuos, pues desde lo que se ha conservado, suelas de zapatos, botones de camisa, remaches del calzado, etcétera, etcétera. De otra de las fosas, dentaduras postizas, o bien un sujetador inguinal de una persona que tenía una hernia inguinal. Todos estos datos son muy importantes a la hora de la identificación también, porque si tenemos testimonios orales de los familiares que nos dicen, pues sí, mi pariente tenía una hernia y tenía que llevar un sujetador inguinal porque el hombre no podía ni siquiera caminar si no lo llevaba. Bueno, ya nos estamos acercando a la realidad. O tenía una dentadura postiza, ya nos va acercando aún más también. No es fácil, y antes lo hemos dicho, las técnicas de ADN tan solo triunfan en las series documentales del CSI de la televisión, ¿no?, la identificación rápida. Aquí no es tan fácil. Aquí estamos contando con segunda y tercera generaciones de familiares, que generalmente o muchas veces nos viene a través de la vía materna, que sería lo importante, ¿no?, para el estudio genético. Pero, en fin, más objetos relacionados, ¿no?, con los individuos.
Y por fin, la campaña de este año. El año pasado contamos con fondos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por una partida, quiero recordar que eran de 28.000 euros, más otra financiación de la Federación de Municipios y Provincias por una cantidad también de unos 15.000 o 16.000 euros, los cuales nos permitió primero localizar un montón de fosas y sumar a 8 personas. Y ya este año, finalmente, una de esas gran... No sé si recordáis antes la imagen que os puse de los 6 que sumamos primero y después de un área en marroncito, ¿no?, donde apareció un punto blanco, corresponde a esta gran fosa que estáis viendo aquí, donde hay 13 individuos. 13 individuos que además aparecen con torturas previas a su muerte. E incluso hay un señor de ellos que está atado con cable eléctrico de pies, de manos, agarrado a la cintura de su cuerpo. No sabemos muy bien si en el proceso de tortura ha muerto y lo traen allí, por eso viene atado, o bien era un elemento que oponía resistencia, iba atado de pie y de mano y allí mismo lo ejecutaron. Al día de la fecha de esta fosa, que como ven son bastante complicadas de excavar, nuestra herramienta más grande es un palo de pinchito, de esos de los pinchitos de madera, pequeñas espátulas, pequeñas brochitas, porque gracias a que también tienen una buena conservación, nos permite saber quién está por encima de quién y quién hay que sacar al primero. No sé si recordáis aquellos juegos cuando juntábamos unos palitos, los tirábamos y cuál había que sacar primero. Bueno, pues aquí es lo mismo. Cuál primero de ellos sale, y no sale de cualquier manera. Sale por nuestros antropólogos forenses de forma ordenada. Se trasladan unas bandejas al propio laboratorio que tenemos en un edificio que es un museo etnográfico que nos ha cedido hace ya 2 años el Ayuntamiento de Biznar, y en el que tenemos montado nuestro laboratorio de campo para procesar estos restos. ¿Y qué es lo que procesamos y que podemos averiguar? Sexo dentro de un abanico razonable, edad, causas de la muerte, si hay signos perimortem, es decir, signos de tortura o de cualquier otra índole, las causas de la muerte, por ejemplo, los disparos sobre todo en las zonas temporales o parietales de los cráneos. Aquí mismo, además de eso, determinamos altura de la persona, compresión, patologías que podía tener en vida, porque también nos va a ayudar mucho ese tipo de patologías que tenían en vida. Por ejemplo, no es lo mismo un señor que trabajaba en el campo a diario, en el que tenía un desgaste considerable en sus vértebras lumbares o dorsales, que un señor que podía trabajar, o un profesor, o un maestro, o cualquier otra profesión. Todas esas patologías nos pueden hablar también del nivel profesional de cada uno de ellos y acercarnos, como digo, a una posible identificación posterior. ¿Qué más averiguamos de estas personas? Bueno, pues además patologías que tenían en vida y otro tipo de patologías que no son las producidas por una acción laboral, sino pues enfermedades que tenían y que han dejado rastros en sus huesos y que sus familiares a lo mejor podían darnos también alguna pista. Por eso hacemos este estudio antropológico forense. Y ya por último, la última técnica que estamos haciendo con nuestros compañeros del Laboratorio de Antropología Física y Forense es la reconstrucción craneofacial. A partir del escáner 3D de los cráneos podemos comenzar a trabajar en reconstruir la faz a partir también de la comparación con las fotos que ya tenemos de esas personas. Porque, como decía antes, el ADN no es la primicia, ni es... en algunos casos hemos tenido suerte y hemos podido casar y cruzar los datos y han coincidido. Por desgracia, en la inmensa mayoría muchas veces eso no sucede, ¿no? Bueno, pues... A ver esto porque... Bueno, pues por poner otro ejemplo de este año, además de esa fosa, otra zanja con 5 individuos, lo cual van ya 18 sumado, y presumimos que cuando finalice la campaña, que será hacia el 30, la campaña de campo, que después nos queda todo
otros 6 meses de trabajo de laboratorio sobre estos restos. Pues en esta zanja de aquí, que está situada en este sondeo, hay otros 5 individuos que, como veis, bueno, ha sido más fácil de excavar porque son menos, porque están colocados de una manera, no es que estén ritualizados, es que están colocados como en una lata de sardinas se colocan las sardinas, exactamente igual, ¿no? Como podéis estar apreciando aquí, los cráneos, las zonas coaxales, y donde podéis contar, pues 1, 2, 3, 4, 5 individuos, ¿vale? Y ya por terminar, por hablar de otro momento también de represión, que no es del año 36, como son estas fosas de aquí. Bueno, previamente tengo que decir que gracias también al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, se firmó este año pasado un convenio con la Junta de Andalucía con fondos del Ministerio para actividades finalistas. Una era el Barranco de Biznar. Este año ya nos han avisado desde el comisionado de la discordia, bueno, iba a decir de la concordia, pero para ser políticamente incorrecto diré de la discordia, que es como llaman los políticos del PP, ¿no? a lo que antes era la Dirección General de Memoria Democrática. Hemos tenido la suerte de ampliar un año más el convenio con una partida también importante para seguir trabajando aquí en el Barranco y también en lugares aledaños al mismo donde sabemos que hay más fosas. Pero quería concluir con una fosa del año 47, sobre todo por una persona muy especial para mí, Rosa Fernández, una mujer que buscaba a su padre prácticamente desde los años 70 y tiene que ver mucho en un pueblo de la costa, Gualcho, muy cercano a la costa, depende de Castelldefels, que es un pueblo de veraneo típico de aquí de Granada, y que tiene que ver mucho con la agrupación guerrillera de Granada. De hecho, una de las personas que buscábamos, el padre de Rosa, Antonio Fernández Ayllón, era un miembro de esta agrupación de aquí. Las víctimas fueron en total estas que estáis viendo, y en el que desde hacía muchos años se había puesto un memorial también por las indicaciones de ese imaginario colectivo de niños que vieron cómo enterraron a estas personas en este lugar exacto. Después veremos que la edad juega unas malas pasadas. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? De niños, yo tenía los recuerdos de mi calle, de mi barrio, cuando jugaba, y cuando he ido a lo mejor a los 30 años, me quedaba, bueno, pero ¿qué ha pasado con mi calle? Esta no era mi calle, ¿no? Pues los recuerdos de estas personas que fueron testigos, niños con 10 o 11 años, en el que decía que fueron enterrados en este lugar con toda seguridad. Los testimonios los recoge otro historiador, especialista además en el tema del maqui de la guerrilla, José María Azuaga Rico, profesor de historia en un instituto de Motril, hoy en día ya jubilado, y que trabajó sobre todo la agrupación Granada-Málaga, que fue uno de los frentes más activos de la guerrilla contra el fascismo en esos años. Estas 11 personas que están aquí puestas en la lápida, en teoría este era el lugar exacto, pero bueno, aquí tenía José María Azuaga para que lo conozcáis, y esta señora de aquí es Rosa, que era una mujer luchadora desde que era una niña por localizar a su padre, y vio su deseo cumplido. Otros familiares que visitaron el lugar, que están aquí, incluso esta señora también de primera generación mayor, que la pobre, bueno, ya falleció por desgracia, pero que pudimos, como digo, identificar a sus familiares. Como siempre, hicimos una campaña de prospección geofísica con georradar y con sondeos eléctricos. Perdonad. Comenzamos sondeos donde decían que estaba la lápida, que allí estaban los restos, vimos que allí no estaban, ¿no? Esa memoria, ¿no?, que decía que a lo largo de los años falla. Pero en el proceso de excavación, como unos 15 metros o 20 metros más abajo de donde decían todos los familiares y que aseguraban y perjuraban, aparecen ya los primeros indicios.
Ya aparece un cuerpo en una posición extraña, ¿verdad? Con la suela de un zapato, zapatilla, el pie perfectamente, tibia y peroné, resto de la zona coaxial, pero en una posición... Uy, perdonad, no sé esto... Vaya, me he adelantado un segundo. Vamos a ver. Me había adelantado. El proceso de excavación de la propia fosa, donde localizamos a estos 11 individuos, que utilizamos la misma método científico en arqueología que utilizamos en otros yacimientos, ya sea del paleolítico, del neolítico, de la edad de los metales, de lo que sea. Para, además, ver cómo estas personas sí habían sido fusiladas, estas 11 personas, que además se descubrieron por un chivatazo que nos narra José María Zuaga, el historiador, y os la voy a contar, que todavía queda un poquillo de tiempo, ya que estamos. A estas personas las localizan en una cortijada que se llama Los Tablones, muy cerca de Motril, porque sorprenden a dos choricillos en Motril, la Guardia Civil, que habían robado unos jamones en un cortijo. Alguien de un cortijo le dijo, estos dos los reconoce por la calle en Motril, no han robado unos jamones de nuestro cortijo, que en aquellos años los jamones eso deberían de costar una fortuna por el hambre que se pasaba. Los detiene la Guardia Civil a estos dos, además de la tortura pertinente, les dice que hay un otro cortijo donde Pablo Martín, que era el propietario del cortijo, tenía a una serie de guerrilleros escondidos, lo cual era verdad. Como sabéis, la logística de los maquis era contar con el apoyo, sobre todo en estas zonas de montaña y en zonas rurales, pues con cortijos que le facilitaban comida, bebida, etcétera, etcétera, medicina y demás, ¿no? A partir de la delación de estos dos chorizos, la Guardia Civil se presenta en el cortijo de este señor y un teniente de la Guardia Civil, que debería ser así como un Rambo de la época, sin mediar más palabras, pega una patada a la puerta del cortijo con su fusil ametrallador, solo que detrás había Tom Mackey esperándolo ya, porque ya lo habían visto. Hay un disparo, un cruce de fuego, mueren dos de los maquis, pero el teniente de la Guardia Civil también cae herido gravemente, después muere en el hospital. Pero a partir de ahí se detienen a todas las personas que viven en ese cortijo. Lo que no recayó la Guardia Civil, que en otro anexo al lado del cortijo había otro grupo de otros 10 o 15 guerrilleros de esta agrupación de Granada, que cuando oye los disparos le da tiempo a poner pie en la sierra y desaparecen del lugar. Pues aquí fueron totalmente estas personas, primero son torturadas en un lugar que era un castillo que hay en Carchuna, el castillo de Carchuna, que es una edificación de la época de Carlos III, si no recuerdo mal, y que ya había tenido un episodio antes bastante bonito de la liberación de presos republicanos por parte también de algunos componentes de las brigadas internacionales, ¿no? Pero vamos, ya sería alargarme demasiado en esta historia. Están presos en este castillo que está en la misma playa y los llevan andando por la carretera que iba de Motril a Castelldefels, y en un paraje los ametrallan con estos fusiles, famosos naranjeros, típicos de armas que portaba la Guardia Civil. ¿Y por qué decimos esto? Porque hemos encontrado cantidad de impactos, no solamente en un individuo, sino en varios, del calibre 9 milímetros distribuidos por muchas partes del cuerpo, en zonas de los coxales, bien en omóplatos, bien en huesos más duros como fémures, es decir, que fueron ametrallados contra una pared. Y después llevados a lomos de burro, mejor dicho, del pueblo de Castelldefels hasta el cementerio de Gualcho, donde fueron enterrados. Algunos presentan también, como no mueren directamente por el ametrallamiento, presentan disparos de tiros de gracia. Aquí estáis viendo un orificio de salida que son muy típicos, ¿no? Estos levantamientos cupulares en los cráneos, ¿no? Cuando la bala atraviesa
el cráneo y que, bueno, pues finalmente esta sería la fosia, en la posición en la que se encontraban, ya como lo veis, ¿no? Tirados uno encima de otro, y en el que, con esto termino, también pudimos recuperar parte de los elementos que algunos llevaban, como este encendedor antiguo de Illescas, o estas monedas también de la época, que ni siquiera se molestaron en quitarles. Y bueno, con esto terminaba, o con esto termino, en el sentido que he querido poner 3 ejemplos diferentes, uno de ellos no fallido por la arqueología, muy al contrario, muy acertado por la arqueología a partir de diferentes hipótesis hechas por, en este caso, hispanistas. Un segundo, el de Biznar, y en el que os invitamos todavía en el tiempo que estáis aquí, puesto que estamos trabajando ahora mismo y seguiremos hasta septiembre haciéndolo, a que visitéis el lugar. Y un tercero, de otra época, que no era el 36, y que tenía que ver con la resistencia antifranquista en Granada, ¿no? En este caso de la agrupación guerrillera de Granada. Y desde aquí quiero además darle las gracias a 3 personas que estoy viendo allí al fondo, que son alumnas nuestras que han hecho su máster con nosotros en el Barranco de Biznar, y que para mí son bastante especiales, pues porque han dejado parte de su tiempo en un trabajo duro y que creo que ha sido bastante gratificante, y que han tenido un aprendizaje que lo hago extensivo también para todos los alumnos que hemos tenido del grado y del máster. Así que muchas gracias por vuestra atención. Abierto cualquier pregunta. Y si no, cerveza. Quien pueda, que yo no puedo. Bueno, muchas gracias por la ponencia de los dos, ha sido súper interesante, y lo que queda claro es que Andalucía, o sea, se ha hecho un esfuerzo titánico la última década, principalmente en el proceso de exhumación. La segunda es una experiencia que, bueno, comparado con otras comunidades, es distinta, ¿no? Y bueno, a ese de trabajo que se ha hecho muchos años. Yo quería preguntar si alguna cosa concreta que me interesaba especialmente sobre las exhumaciones. En concreto, Inmaculada, te quería preguntar si esos restos que dices que son quemados, que aparecen en algunas cosas, si te refieres a cuerpos que han sido quemados y luego enterrados, o si te refieres a cuerpos que ya estaban esqueletizados y después ya se han quemado en un proceso posterior de destrucción de las fosas, como se ha documentado en otros sitios, por ejemplo el caso de Mérida, que sí lo conozco. Sí, un poco de esa cremación, ¿a qué te refieres exactamente? A la incineración, luego también te quería preguntar sobre el caso de las mujeres que han aparecido en las fosas en Andalucía, que decías que solamente se han localizado 4 fosas específicas. 4 fosas específicas de mujeres. Efectivamente, pero mujeres han documentado muchas otras fosas. Si tenéis un porcentaje de cifras aproximado de todas las mujeres que han aparecido en fosas en Andalucía, no solamente las fosas únicas de mujeres, sino si hay una estimación de cuántas mujeres, por ejemplo, para el conjunto del Estado está la estimación en un 4%, ¿no? De las mujeres que aparecen en fosas. No quiere decir que sea el número de mujeres represaliadas, sino de todas las cosas que se han exhumado. Sí, lo sé. Mujeres que han aparecido ahí. Y luego, pues, o sea, el caso del Barranco a mí me parece que es súper interesante desde muchísimos puntos de vista, ¿no? Funciona como un paraje del terror, porque nosotros denominamos como parajes del terror, que se usan de manera recurrente para llevar a grupos de represaliados y ejecutarlos allí, y ese caso pues, es tan claro, ¿no? Creo que tan simbólico también para el conjunto del Estado. Yo me preguntaba si, aparte de las prospecciones profesionales que nos has comentado, si habéis usado LIDAR para, sobre todo donde hay masas de bosque, en este caso la repoblación, también un caso súper
claro de cómo la repoblación se usa para destruir esos parajes donde están las fosas comunes, si habéis usado LIDAR y que si nos podías comentar qué tipo de resultados habéis tenido en comparación con otras técnicas de prospección no invasiva, que en otros sitios del norte de Europa, Polonia, tiene muchísima efectividad. Si vosotros tenéis ya datos como más concluyentes, globales, ¿no? de la efectividad del LIDAR ahí. Y si te quería preguntar también si en ese caso, si en la investigación del barranco de Biznar, si habéis utilizado las imágenes de los vuelos americanos del 40 y del 56. Y ya irán. Sí, no, pues efectivamente, yo te respondo a todo. Que me hubiera gustado contar con más tiempo, al menos me hubieran hecho falta 2 horas de exposición, porque efectivamente nosotros utilizamos primero toda la fotografía aérea e incluso antes del vuelo americano. Antes del vuelo americano hay vuelos británicos que se han liberado hace muy poquito tiempo, realizados por la Royal Air Force, sobre todo en la zona de Andalucía y demás. Esas imágenes son bastante más buenas que el vuelo americano, que tenían como objetivo una base cartográfica, ¿vale? No obstante, hemos utilizado todas las fotografías aéreas, tanto del vuelo americano como del vuelo del Ministerio, como los vuelos de la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera. Es como trabajamos en arqueología normalmente nosotros. En relación a lo que planteas del LIDAR, claro, estamos en una zona que tiene mucha vegetación y para nosotros el LIDAR es fundamental porque nos sirve para eliminar capas de información que nos estorba más que nos ayuda, ¿no? Como es lógico. Pero el LIDAR tampoco nos va a decir si hay fosa o no hay fosa. Y voy a deciros por qué. Pues porque las anomalías no son visibles en superficie. No hay una anomalía negativa. Tú de pronto estás sobre un llano y tienes una pequeña anomalía negativa. No es así. Estamos en una zona que es un derby flow, es decir, una caída de un barranco en el que cada año además aporta por la lluvia cantidad de sedimentos y otros elementos, ¿no?, que se van distribuyendo. El LIDAR nos ha servido para tener una imagen nítida sin vegetación de la zona y tener, sí, aproximadamente un modelo 3D del relieve que nos pudiera ayudar a ver si esas anomalías se corresponden con lo que después estamos excavando. No es el caso. Aquí el LIDAR no nos ha servido solo y exclusivamente para obtener esa información. Y después, para responder a prácticamente parte de lo primero, ¿no?, que planteaba sobre estos parajes naturales, sobre este lugar en especial, que yo tampoco lo llamo, el proyecto se llama Lugar de Memoria, pero yo ya no lo llamo así. Quizás, a pesar de que llevo muchos años excavando en fosas, de sentir, más que de ver, de sentir las expresiones de esos cráneos esqueletales mirándote con esas expresiones, esas mandíbulas abiertas de sufrimiento, porque es lo que expresan realmente. Uno con los años se va curando de esas cosas y trabajando, intenta dejar la parte, digamos, emocional. Pero la primera vez que yo sentí eso fue en la primera fosa que hicimos en Melejí, con 18 militares carabineros que venían por la carretera de la muerte y que fueron asesinados en el Valle de Lecrí, en Melejí, como os dijo antes Rafa. Ahí sí fue digamos, la razón que a mí me dio para seguir trabajando en esto, dejar otros campos de la investigación aparcados y dedicarme más exclusivamente a esto. Pero aquí en el barranco de Biznar estamos viendo, no sé, esta imagen que he puesto antes y que tenéis ahí en el lo diré, a ver si la encuentro ahora. Joder. ¿Dónde está? Esta imagen de aquí te deja lo suficientemente hecho polvo por la noche cuando te acuestas, porque tienes toda esa información, la tienes frente a tu cara todavía, ¿no? Y es como si te estuvieran hablando, como si te estuvieran contando realmente, a partir del análisis arqueológico y antropológico forense, lo que le ha pasado. Y claro, eso en nuestra sociedad actual,
lo intentamos transmitir a poblaciones más jóvenes que nosotros, a nuestros estudiantes de la universidad, a estudiantes del instituto, sin que tengan a lo mejor que apreciar esta imagen, ¿no? Que es la imagen que yo, por desgracia, como he trabajado también en alguna ONG, pues me tocó ver de otra manera diferente en otros lugares, en la antigua Yugoslavia, en Srebrenica, ¿no? De las fosas comunes, todavía no con restos óseos, sino todavía muy, muy enteras, ¿no? Cómo estas cosas pudieron pasar en la antigua Yugoslavia en esa fecha, esto pasó en el año 36, y cómo hoy en día en Ucrania, en el Donbass y en demás, sigue habiendo y se siguen produciendo fosas comunes, igual que se produjeron en el Sáhara Occidental por parte de asesinatos de las fuerzas de ocupación marroquíes con la población saharaui. Todas esas imágenes que al final se te quedan en tu interior, uno tiene que darle salida. De hecho, creo que me escribieron el otro día unas psicólogos, ¿no?, que se dedican a esto, a las personas que trabajamos en estos ambientes. Bueno, no es que suframos estrés postraumático, ¿no?, ni cosas de esas, pero sí es verdad que el trabajar, ¿no?, en esta línea no es como el que excava un muerto de la edad del bronce, ¿no?, con su ajuar correspondiente, en el que te alegra, ¿no?, que guay, tiene una tulipa y tiene 2 brazaletes de cobre o de bronce o lo que sea, ¿no? Esto es un lugar de exterminio, ¿no?, en un barranco inhóspito, en un lugar que muchos años estuvo rodeado de alambre de espinos para que nadie pudiera acceder, y que afortunadamente estamos localizando, y que esperemos que de aquí a septiembre podamos sacar a mucha más gente de ahí, para que ya no sea un lugar de memoria. La memoria ya para mí es otra cosa. Esto ya no lo es un lugar de barbarie, de exterminio y demás. Y bueno, ya no sé si he respondido a todas tus preguntas. Bueno, pero tengo que responderle yo ahora. Claro. De la parte que me toca, sí. que me corresponde. Creo que la primera pregunta tuya era sobre la incineración, ¿no? Sobre esa fosa con la incineración. Forma parte de la dinámica de la represión. O sea, están utilizando, cuando entran las tropas golpistas en esa localidad, que es La Campana, una localidad de la provincia de Sevilla, entran y esa misma tarde matan a 133 personas. No hay fosa abierta en el cementerio y están utilizando un hoyo que iban a hacer un pozo, pero las tierras no eran gredosas y no había pozo ya, con lo cual lo único que quedaba era el hoyo que habían hecho. Empiezan a llevar cuerpos y a tirarlos en el hoyo, y al ver que no les caben todos, pues lo que hacen es prenderles fuego. Le echan 2 carros de paja, eso está atestiguado por algunos familiares y demás, y que el fuego duró varios días. Le echan 2 carros de paja, le echan gasolina y le prenden fuego a los cuerpos. Claro, de tal manera que ya no solamente eso, sino que para que las llamas salieran, los mueven con los viergos, con los pinchos estos, allí se llaman viergos. Los están removiendo, con lo cual cuando empezamos la excavación te encuentras tramos articulados y otros sin articular, porque los habían estado moviendo en el momento que empiezan a arder y las partes blandas se queman. Hay algunos tramos que quedan y otros tramos que no quedan. Pero forma parte de la propia represión, no es un accidente, no es como es en el otro caso, por ejemplo, que se exhuma una fosa con 90 cuerpos en Tarifa y los incineran, pero para hacer desaparecer los restos, igual que si los hubiesen echado al osario del cementerio. Pues una manera de hacer desaparecer los restos pues es prendiéndole fuego. Y después la otra pregunta que me has hecho sobre las mujeres, en principio sigue la misma dinámica que para el resto de España, o sea, estamos en ese 3-4%, pero también es cierto que hay determinadas fosas que pueden modificar,
todas las fosas, prácticamente todas las fosas posteriores a la guerra son exclusivamente de hombres, con lo cual esa parte va a modificar el resultado final, pero también hay una serie de fosas en determinadas localidades donde las mujeres estaban muy sindicadas. Me estoy refiriendo a sindicatos de silleras, a sindicatos de mujeres que trabajan en casa, de asistentes del hogar, costureras también. Pues en esas localidades hay más porcentaje de mujeres. Porque siempre hemos dicho que la mujer cuando está en una fosa es por ser la hija de, por ser la mujer de, por ser... Y no es cierto, hay veces... Pero bueno, también constatamos, por ejemplo, en Almería hay una mujer solamente. Se constata una mujer, bueno, no en exhumaciones, se constata una mujer ejecutada. Pero en otros sitios sí es cierto que hay una represión a la mujer que responde a esos modelos de no encuentro al hijo, pues mato a la madre, no encuentro al marido, mato a la mujer, no encuentro al padre, mato a la hija, pero también encontramos una represión específica a mujeres, por ser trabajadoras, por estar sindicadas, por estar afiliadas a los partidos políticos, y todas aquellas fosas de mujeres que las matan precisamente únicamente por bordar una bandera. Nosotros en Granada sí tenemos un caso por ser mujer de... Y otro caso... Pino Genil. Y otro caso que a mí me sorprende también mucho, porque todo eso entra en todos los esquemas habituales, bueno, si podemos llamar habitual a todo esto, pero hay casos en los que matan a una mujer por el simple hecho de ser pobre. Y digo el caso es en Cazalla de la Sierra, una de las primeras exhumaciones que hacemos en Cazalla de la Sierra, no matan, el alcalde de la ciudad era republicano, pero era un republicano de derechas, un hombre bien posicionado, un industrial, comerciante y demás, de los aguardientes de Cazalla de la Sierra, que son famosos, y casado con una señorita del pueblo, lo que viene siendo aquí en Andalucía una señorita del pueblo. No se atreven con el alcalde, que al alcalde lo meten en la cárcel, pero no lo fusilan, cuando allí están fusilando a 800, 900 al día. No se atreven con la mujer, porque es una señorita del pueblo, hija de un terrateniente del pueblo. ¿Y a quién matan? A la niñera del hijo. Eso, ¿a ella por qué la matan? No era la mujer de, no era la hija de, ni la hermana de, ni la madre de. Era simplemente la criada, como no podían con ellos, pues mataron a la criada. Es por ser pobre, únicamente. Sí, a mí me ha gustado mucho Paco, el último apunte de arqueología emocional que has hecho. Yo me acuerdo hace años, a Laura y yo nos invitaron a un seminario en Pilsen, en Bohemia, y me acuerdo que compañeras y compañeros del extranjero nos preguntaban si los arqueólogos y las arqueólogas que trabajamos en estos ámbitos no necesitábamos asistencia psicológica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a Psicólogos Sin Fronteras, que trabajan con familiares de las víctimas y tal. Y bueno, pues me ha gustado mucho realmente porque, bueno, en mi caso concreto también pues es de las experiencias más impactantes, y de hecho muchas de las cosas que hago, que escribo, están condicionadas por esta experiencia traumática, ¿no? En ese sentido. Y después también lo que decías, claro, los arqueólogos también somos partícipes o cómplices, ¿no?, de este proceso de patrimonialización. Pero claro, es que esto no es patrimonio, ¿no? Son los escenarios, como bien dices, de un crimen, ¿no? Entonces, claro, como estamos embebidos de este mantra también del asociacionismo, de la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación, nosotros, gracias a la metodología científica, podemos acceder a algo parecido a la verdad, ¿no? En el proceso de exhumación contribuimos a reparar en cierta medida a los familiares de las víctimas, por esta militancia y este compromiso de muchos de nuestros colegas, pero claro, no podemos hacer justicia. Entonces yo creo que hasta en el Reino de España esto no se solvente desde un punto de vista como se tiene que solventar. Pues efectivamente seguiremos llamándoles lugares de memoria, pero pierde todo
la capacidad crítica y política que tiene, ¿no? Que es que estamos investigando escenarios de un crimen y aquí no se persona ni un juez ni una jueza nunca y nosotros no podemos suplantar eso en un Estado de Derecho, ¿no? Bueno, era una pequeña reflexión que quería traer aquí porque me ha gustado mucho, de verdad, tu presentación, igual que la exposición y todo lo que estamos viviendo aquí. Enhorabuena y muchas gracias, de verdad. No, la verdad es que lleva razón. Ni siquiera estábamos a punto de aprobar una ley de memoria histórica que finalmente no va a salir. Ni siquiera, digamos, las fuerzas de izquierda de este país tienen la capacidad de llegar a un acuerdo por una serie de pluritos, que es un mal que yo creo endémico de toda la izquierda española, y aún menos de judicializar estas causas. Cuando uno habla de que por qué un juez no se persona allí, en el sitio donde hay restos de violencia, donde está claro que lo que tenía que haber un juez, una forense, la Guardia Civil y, como se dice, hacer un acta de lo que allí se está viendo. Porque es un caso que debería de ser judiciable y no lo es, ni interesa que lo sea, por desgracia, en nuestro país. Y estoy de acuerdo contigo. Nosotros llegamos hasta donde llegamos y la desgracia es que no haya otros profesionales que sí le compete seguir con el camino adelante para que esto tenga una verdadera reparación, que no la tiene. No la tiene. Tan solo, bueno, aquellas personas que llevan tantos años esperando que le den sus seres queridos, ¿no? Si tienen la suerte de que se lo dan, ese consuelo se llevan. Pero reparación, ¿dónde está la reparación? No hay ninguna. Justicia, ¿dónde está la justicia? Lo único que nos queda es la verdad científica y la verdad que entre historiadores y arqueólogos construimos, pero los otros dos elementos de la ecuación no los vamos a tener nunca. Y tal como viene el futuro que nos espera, mucho me temo que ni la verdad ya, porque ya estamos en la posverdad. Forzosos quienes tienen que hacer esa labor en el contexto de las fortificaciones. En el contexto de las fortificaciones del Estrecho. Así que, pero entonces esa labor de destrucción de la fosa la ordena algún militar o algo. Claro. En ese contexto. Vamos, igual que tienen que hacer las carreteras, pues dicen, pues vamos a limpiar la fosa de este pueblo. Pues ya está. Sí. Ya, pero La vacían y queman. Todas las obras que están bajo el cuerpo de ingenieros del ejército, lo mismo que las fortificaciones de los Pirineos y toda esa zona, estaban dirigidas por el ejército, aunque hubiera trabajadores civiles o represaliados allí trabajando, pero son ellos los... No, por eso. Entonces, es por saber si el caso de Tarifa es único o se aprovechó de manera sistemática para destruir más fosas en ese contexto de la fortificación del campo de Gibraltar. El único que conozco es el caso de Tarifa. Es el único que conozco. Pero, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, aquí en Andalucía hay otro ejemplo de temas de trabajo forzoso, con todo el tema del canal de los presos, el canal de Bajo Guadalquivir y todas las colonias penitenciarias que hay en ese contexto. Pero yo no conozco ninguna más. No, el camino de los presidiarios y el de los Gudari, en el Padul. Sí, porque era... Bueno, y aquí también han venido a buscar a los del accidente ferroviario que hubo en la Sierra Norte de Sevilla, en Alanís, y vinieron a buscarlo, hicieron un documental además, pero no los encontraron, a los del accidente, que supuestamente que tampoco se sabe si ese accidente fue provocado por los propios anarquistas o fue provocado por los fascistas. Así que con lo mismo también aquí en Andalucía tenemos vascos y navarros procedentes de que venían a los campos de concentración sevillanos. Aquí en concreto eran los Gudari, que llaman. Bueno, chicos,
Algo fresquito, ¿no? Para refrescarnos.